Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana, el programa estelar de la semana de todos cuanto producimos para la televisión. Son ustedes muy amables en estar con nosotros a través de Teleradio América, con todas sus capacidades tecnológicas para todo el mundo, y Super TV 55 desde Santiago también, con sus excelentes capacidades tecnológicas para todo el mundo. Gracias de verdad por estar con nosotros en este programa, que es un programa reflexivo, es un programa dirigido a gente pensante. Muchas gracias de verdad por darnos ese privilegio de su atención. Miren, en el día de hoy, antes de nuestras conversación, nuestra entrevista con un distinguido invitado, como siempre vamos a ofrecerle a ustedes alguna reflexión que le puede servir durante el resto de la semana. El informe del Banco Central es un informe auspicioso, es un informe que permite que la economía dominicana, todas las cuentas nacionales, las estadísticas sobre las cuentas nacionales del 2021 tengan a bien servir de muralla para los retos que presenta la República Dominicana en el 2022. El gobierno del presidente Luis Abinader va a enfrentar, sin duda alguna, retos tan o más graves que los afrontados en el año 2021. El desempeño económico, yo nada más quiero señalarle a ustedes que el Banco Central establece que la economía tuvo un crecimiento interanual, es decir, comparado con el año 2020, de un 13.3%. Dice el Banco Central también que impulsada por la inversión pública que se produjo en el último trimestre del año 2021. En comparación con el año 2019, la economía creció 4.7%, que el Banco Central señala con un cuadro estadístico que fue la más elevada de América Latina en términos de crecimiento real del 4%. Se señala como un crecimiento real el 2019 porque el año 2020 fue un año de convulsiones pandémicas donde se desplomó la economía, de manera que no se debería comparar fundamentalmente con el año 2020, sino con el 2019, donde la economía al menos creció alrededor de su potencial. ¿Cuál es el potencial de la economía? Entre 4.9 a 5.5, creció 4.7, creció 2 décimas por debajo de su potencial, si fuera a hacerse estricto en la interpretación de las estadísticas del Banco Central. Los sectores que más influyeron en ese comportamiento de la economía fue el turismo, tuvo un crecimiento de un 39%, siempre en relación con el 2020, la construcción, las zonas francas, las manufacturas nacionales, y también en menor medida el comercio y el transporte y almacenamiento. ¿Cuáles son los retos? Porque yo digo que el desempeño económico del 2021 debería servir como muralla para el 2022. Bueno, en el 2022 el principal problema que corresponde también al Banco Central dar seguimiento y establecer políticas monetarias para su control es la inflación. La inflación cerró en el año 2021 en sobre 8% y está afectada por un entorno internacional difícil, como lo es el incremento sostenido de los precios del petróleo. Todos los analistas internacionales, la mayoría de ellos, la casi totalidad de los analistas internacionales, incluso de bancos de inversión y de agencias calificadoras de riesgo, señalan que el precio del petróleo estaría seguramente al final del primer semestre de este año por sobre los $100 el barril. Eso significa que el gobierno dominicano tendría que sumar a la cuenta corriente de la balanza de pago del país más de 5.500 millones de dólares adicionales, lo cual sin duda alguna afectaría también
el nivel de la balanza, de la cuenta corriente de la balanza comercial o de pago de la República Dominicana, es decir, la relación que hay entre la salida de monedas fuertes y el ingreso de monedas fuertes. No se prevé un incremento de las remesas, que el año pasado superaron los 8.000 millones de dólares. Ojalá que no se reduzca como consecuencia también de una situación de crisis de la economía de Estados Unidos, matizada también por un elevado nivel de inflación. También en Europa y en Estados Unidos igual, con la crisis geopolítica de Ucrania, que enfrenta a Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea fundamentalmente. Eso trae trastorno en el comercio internacional, en la producción de bienes y fundamentalmente en la producción de hidrocarburos o de productos relacionados con la energía, como es el gas natural, debido a que Rusia es el principal suplidor de gas natural de Europa y ha reducido sus envíos, no diciendo que es por la crisis de Ucrania, sino señalando porque reclama que se le permita construir un gasoducto que llegue hasta Alemania. En sentido general, el principal reto de la economía dominicana, sin duda alguna, es el alto nivel inflacionario que padece, cuyos elementos incluyen también incremento de precios de materias primas, como el trigo, como el maíz, y que afecta a industrias básicas de alimentaria de la República Dominicana, como es la industria avícola, la producción de huevos y pollos, y además el incremento de productos y bienes terminados que tienen que ver, materias primas y bienes terminados que tienen que ver también con el impacto de la economía internacional. Vamos a ver cómo termina, cómo ya comenzó el primer trimestre. Vamos a ver cómo continúa las cuentas nacionales. Ya el Banco Central tomó la primera medida, me parece que fuerte, relacionada con las medidas que están tomando otros bancos centrales a nivel internacional, que es aumentar la tasa de referencia de interés bancario, que encarece el crédito, que reduce el circulante, como forma de reducir la demanda de bienes y servicios a través del crédito. Vamos a ver, vamos a dar seguimiento y que Dios nos tome confesado. Señor, el otro tema que yo creo importante, yo no sé qué piensa el gobierno sobre esto, pero a mí me parece una crasa injusticia que por una razón de naturaleza burocrática se despoje de la alimentación a centenares de miles de niños de las escuelas públicas. De repente, los señores del INAVI, el Instituto de Bienestar Estudiantil, que dicen que es una dependencia autónoma del Ministerio de Educación, dicen que ellos tienen el dinero para pagarle a los suplidores, pero que no lo pueden pagar porque reclamaron los suplidores algún nivel de participación y de pago, y que eso la tesorería le dijo que no pueden pagar ahora. O sea, un servicio prestado no se puede pagar porque hay un lío burocrático y de otra naturaleza. Yo no sé para esa gente lo que significa el desayuno escolar, para esa gente lo que significa la merienda escolar y el almuerzo escolar. Yo quisiera decirle, si ellos no entienden eso, que la educación pública está ligada a la lucha contra el hambre. Hambre, no una merienda que se da por apetito para que los muchachos estén más fuertes. No, hambre. Van a la escuela con hambre. Y 5.000 millones de pesos, dice que lo tienen guardado, que no lo pueden pagar. Bueno, pues que cierren la escuela entonces, que cierren todo. Porque a veces uno piensa que la actitud inhumana de algunos funcionarios raya ya en la intolerancia, en lo que no se puede tolerar. Pues que cierren todo y ya, y se acabó, y vamos a ver qué hacemos. Porque ese argumento no solamente es inválido, sino que es inhumano, es abusivo. A los estudiantes que están acudiendo a las escuelas públicas requieren un desayuno escolar, por una sencilla razón, porque no tienen que comer. Requieren una merienda a media mañana, porque se duermen del hambre, y requieren un almuerzo,
porque es tanda extendida, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No así los estudiantes de la mayor parte de la educación privada, que pertenecen a clase media. Pero usted no le puede decir a un niño de San Cristóbal, de Azua, de Baní, de San Juan de la Maguana, no, mire, no se van a desayunar hoy porque nosotros no podemos pagar, porque tenemos un problemita ahí y vamos a ver qué pasa. Caramba, no se puede ser tan inhumano. El ministro de Educación, si no es verdad que no tiene autoridad sobre el INAVI, debería al menos tener la autoridad política para decirle que eso hay que resolverlo. Y si no el ministro, entonces vámonos con el presidente de la República para que señale que eso no es posible. No es posible despojar a miles y miles de estudiantes pobres de la alimentación en la mañana y al mediodía por un problema burocrático. Vamos a dejarlo ahí, señores, vámonos a dar un cambio, porque el desayuno escolar... bueno, no, me queda un tema ya, perdónenme. La Superintendencia de Banco anunció la suspensión de las actividades de Banca América. Es una situación que venía desde el año 2019, el ente supervisor del sector bancario nacional le estaba exigiendo básicamente que repatriara capitales que había sacado su único accionista, su principal y casi único accionista, un ejecutivo venezolano, que había repatriado capitales de ese banco y le estaban reclamando que los retornara y que asumiera medidas prudenciales requeridas por la Superintendencia de Banco. No cumplió ninguno de esos requerimientos por cuanto la Junta Monetaria, en una resolución reciente, determinó que se inicie el proceso de disolución de ese banco. Hay que señalar lo siguiente: ese banco representa lo que un colega, Pedro Cava, dice, Zika de Colí, respecto a los activos del sistema financiero nacional. Es menos del 0.13%. Y la mayor parte de sus ahorrantes y depositantes tendrán garantizados sus recursos con fondos agenciados del propio banco, es decir, con patrimonio del propio banco, y los que tengan mayor cantidad de inversión en ese banco tendrán que esperar la venta de inmuebles y otras cosas. Pero el sistema financiero dominicano se mantiene firme, no afecta a ninguna, es un banco que no tiene incidencia de referencia para afectar a los demás. Lo que sí hay que decirle es que estos capitales extraños, miren, el principal accionista de ese banco tiene problema en Panamá, tiene problema en Curazao, tiene problema en Bermudas, tiene problema en Antigua, problema de persecución y de orden de arresto por delitos económicos. Yo creo que vamos a tener, principalmente en el sector financiero, que evitar que esos capitales contagiosos dañen un sistema que ha expresado siempre, especialmente en los últimos años, fortaleza, y los bancos referenciales de la República Dominicana han sido incluso elogiados a nivel internacional por su capacidad de gerencia, de supervisión y de actuación en el mercado financiero dominicano. Vámonos, señores, a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato con una interesante entrevista con un dirigente de Fuerza del Pueblo, que vamos a hablar sobre política, sobre economía y sobre todo este país en una democracia. Vamos para adelante. Nos vemos en un momento. Para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Ñáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, señores, con un gran amigo, un buen amigo mío, eso es importante. Este país es de amigos, tengan en cuenta eso. Hasta en la Revolución de Abril, usted encontraba que cualquier guardia o cualquier rebelde, como le decían los guardias, salvaba su vida porque tenía un amigo del otro lado. Le decía, no, quédate ahí, yo te voy a resolver lo tuyo. Pues así somos la institución de la amistad es muy prevaleciente y tiene mucha fortaleza en la República Dominicana. Por tanto, César Fernández, secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo, buen amigo, está con nosotros para hablar de política. Yo le adelanté a César fuera de cámara de la frustración que muchos sentimos porque el debate político dominicano está muy degradado. Usted pone como una novela igualita, usted pone la televisión, no encuentra aportes esenciales, encuentra, pero en minoría. Escasos. Entonces, por eso yo le digo a César, bueno, César, tú eres de una generación que debería participar en la renovación de ese debate, porque si no, vamos a seguir igual, la cantaleta. Y aquí tengo a César, parece que lo presioné mucho antes de llegar al aire por esto, pero de todas maneras siéntase libre, camarada, de usted hablar aquí. Yo quisiera preguntarle, comenzando, el presidente de la República ya se acaba virtualmente, literalmente, aunque no oficialmente, su propósito de reelegirse. Y de repente la política del gobierno gira alrededor de eso. Si tú te das cuenta, se da como un hecho, no solo la repostulación, sino la reelección del presidente. ¿Tú crees que el gobierno está en capacidad de promover y tener éxito en la reelección presidencial? Primero, Orión, darte las gracias por la oportunidad que siempre le brindas a la Fuerza del Pueblo, porque sí, claro, estamos aquí como un miembro de nuestro partido y, por supuesto, de manera personal, siempre compartir contigo, que uno enriquece el debate y el conocimiento. Gracias. En este espacio tan importante que es A Rajatabla. Mira, yo lo veo un poquito, vamos a ver un poquito más amplio, porque es muy fácil, sobre todo los que están en el partido de gobierno, hablar de reelección y como que es una guagua que va pasando y vamos a montarnos ahí. Es un poco más complejo. Obviamente, de manera natural, en el sistema democrático de partidos políticos que tiene la República Dominicana, con las condiciones constitucionales de hoy día, con presidente en ejercicio, tenga la oportunidad de ir a un segundo mandato consecutivo, es lo normal que se le abra el camino a ese presidente. Ahora bien, ¿de qué se trata reelegirse? Reelegirse se trata de que un pueblo valide una buena gestión de gobierno, de que un pueblo esté contento
con que las ofertas que se le hicieron en un momento determinado en una campaña estén cumplidas, si no en un 100%, pero en su mayoría. Se trata de un pueblo que tenga mejores condiciones de vida a las que tenía antes que este gobierno entrara. Se trata de un pueblo que tenga más oportunidades. Todo ese conglomerado de enunciados que te mencioné son los que pueden validar o pueden consolidar una reelección presidencial. Es decir, validar a un presidente en ejercicio. Y todo lo que te mencioné no se ha cumplido, ni se está cumpliendo. Estamos ante un gobierno, primero, que no gobierna. Un presidente de la República que es inteligente, tiene conocimiento, pero lamentablemente es un gobierno sin brújula, es un gobierno sin dirección. Y es una característica básica de los gobiernos populistas, que salen por aquí, hay aplausos de este lado, se devuelven, pero no cumplen este plan, se van al otro lado, pero tampoco cumplen el otro, y terminan dando vueltas y no cumplen con nada. Entonces vámonos a lo básico. El presidente de la República desde su toma de posesión el 16 de agosto de 2020 ha anunciado unas 70 obras de infraestructura. La Fuerza del Pueblo ahora ha verificado que de esas 70 obras de infraestructura, ya a 2 años de gobierno prácticamente, solamente se han ejecutado 2. El 80% está detenida y el otro 18% no ha iniciado. Es decir, en desarrollo de infraestructura, que es, tú como economista lo conoces muy bien, que es el eje motor del impulso a la economía en todas las áreas, 0, ahí han sacado 0. En aplicar políticas públicas correctas para el desempeño del gobierno, también han sacado 0, porque a la fecha llevan hoy 22 fideicomisos, donde se están liberando ellos de resolver un problema y se lo están pasando al sector privado. De hecho, y sobre todo, para mí, el más absurdo de todos los fideicomisos es el que está ahora en la palestra, que es el de Punta Catalina. Como el principal activo del sector eléctrico que tiene la República Dominicana, que son la planta 1, la terminal 1 y 2 de la termoeléctrica, que están generando 280 millones de dólares al año, con un PPA garantizado a 30 años, tú se lo vas a dar al sector privado. ¿Por qué? No hay en el PRM un técnico o técnicos, o un conglomerado de técnicos que maneje esa planta. Se parte del criterio de que todo lo que los políticos manejan se daña y que se lo roban. Ese es el criterio. Entonces, ¿para qué usted se presentó? No solamente el presidente, es el Partido Revolucionario Moderno. ¿A qué se presenta a una sociedad que votó por ellos, en la mayoría solamente buscando el cambio, pero para que usted gobierne? A usted se votó para que usted gobierne. Entonces, eso en el tema de políticas públicas. Cuando nos vamos a la canasta familiar es horrible. Hemos vuelto, yo le decía a un amigo que nosotros como Fuerza del Pueblo queremos hacer una campaña innovadora, una campaña política nueva, con connotaciones diferentes, pero nos van a llevar a hacer la campaña del 2004, de quién te subió el huevo, quién te subió el arroz, porque la canasta familiar, señores, se ha disparado. No hay forma de que... Pero César, ¿tú no crees que eso tiene un elemento externo determinante? En principio tiene un elemento externo, en principio, pero hay un momento determinado cuando el Banco Central tenía que poner el paro y no lo hizo en ese momento. Entonces se le fue de la mano. Fíjate cómo ya es la tercera vez que hay aumento de tasa. Y es mentira eso de que es para los nuevos préstamos. No, ya a mí me llamaron de mi banco. Pero mire, el préstamo que usted tiene... Digo, no, pero que eso es los nuevos préstamos. No, hay que revaluarlo también. Tú lo sabes. Que ya no solamente la tasa de los préstamos nuevos, sino todas las tasas van a ser revisadas. Entonces, con el tema de la canasta básica, ahí es cierto, ahí los commodities han subido, hubo en algún momento dificultad en la cadena de producción por ausencia de materias primas, pero el gobierno tiene cómo hacerlo. Pero el tema es que tú tienes un gobierno que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, en este momento de crisis, aquí hay 3 problemas básicos, o yo te diría que 4. El primero es el empleo, o la comida y después el empleo. Pero la gente tiene que comer. El dominicano de a pie tiene que tener comida. Y el gobierno sabe cómo hacerlo. Cómo invertir, cómo intervenir a los productores, cómo ayudar a los productores, cómo hacer compras masivas. Es recuperar el empleo. No es cierto que se han recuperado más de 700.000 empleos, no es cierto. El instituto... Bueno, esa es la estadística que ha dado la Secretaría del Ministerio de Trabajo. Pero yo quiero que las presenten y las veamos, porque según el Organismo Mundial del Trabajo, todavía hay unos casi 300.000 empleos
del 20 que se perdieron, que no se han recuperado, del total de 700,000. La Organización Mundial del Trabajo ha dicho eso. Sí, hay un informe, está, inclusive se publicó en la prensa nacional. Entonces yo creo mucho en lo que ellos dicen. Y además no tengo no solamente que basarme en los números, lo que veo en la calle, veo lo que está pasando. El sector construcción, por ejemplo, que estuvo hasta el 2019 creciendo de manera impresionante. Aportó más de un 30% al Producto Interno Bruto. Al Producto Interno, con un crecimiento solo en ese año de más de un 13%. Solo creció ese año. Señores, una funda de cemento cuesta 400 y pico de pesos. Un atado de varilla cuesta 60,000 pesos. Estamos hablando de $1,000. Entonces, eso ha tenido un incremento de más del 40% en la construcción, que es uno de los ejes principales de nuestro desarrollo. Entonces, todo se apuesta al turismo. Todo es turismo. Bien, yo lo saludo. Acuérdate que el turismo es una industria transversal. Pero el turismo tiene solamente menos de 220,000 empleos directos. Solamente, de eso que estamos hablando. Sí, pero incide sobre la agricultura, incide sobre la construcción, sobre el transporte, estamos de acuerdo, sobre pero no todo puede ser turismo. Eso sí. O sea, no todo puede, y el esfuerzo del señor presidente de la República, todo el turismo. Entonces, cuando tú ves todo esto, bien, ellos habrán modificado los estatutos del PRM, estarán en una campaña permanente, un presidente de la República permanentemente en la calle, están en reelección ahora. Todas estas dificultades que en nuestro país, estoy seguro, plenamente seguro, que será un gran muro de resistencia para que ese partido se pueda reelegir en el poder. Bueno, vamos entonces ahora a la fuerza del pueblo. Sin duda alguna tiene a un líder como el presidente Leonel Fernández, 3 veces presidente, un estadista. Sin embargo, se podría aplicar aquí el dicho aquel de que ni contigo ni sin ti tiene mis males remedio, contigo porque me mata, sin ti porque me muero. Porque es evidente que en política, y ya lo aprendimos de los grandes maestros de la política, no se puede restar. A menos que una resta en un momento determinado se presuma que en un corto plazo se convierte en una multiplicación, en una suma. Como tampoco se puede combatir en 2 frentes al mismo tiempo. Eso estamos hablando de Bosch, Balaguer, que lo señalaban así. En este caso, no es verdad que de aquí a la campaña electoral, digo yo, se pueda recomponer un partido para ganar solo las elecciones frente a un gobierno, quiérase que no, gobierno al fin. Por tanto, hay que ver al Partido de la Liberación Dominicana. Pero si me uno me resta, o si me uno sumo, o si me uno cedo, es un problemita. Yo quisiera saber, en ese escenario de los posibles aliados en unas elecciones, ¿cómo ustedes están vislumbrando eso? Noto que han bajado las juramentaciones de provenientes de ese partido, como que la cosa está más tranquila. ¿Por ahí es que anda la cosa? Yo lo veo de esta forma, Abrión. Lo primero es que la Fuerza del Pueblo, de los 3 partidos más importantes que hay en el escenario político, es el que está más consolidado y el que tiene los planes más claros y lo está ejecutando al pie de la letra. Es el único partido que en pandemia ha estado creciendo y se ha mantenido creciendo. Justo el día de ayer retomamos las juramentaciones, ya iniciando el año, y vinieron compañeros del viejo partido, y vienen más, y vienen grandes sorpresas por ahí. Es decir, que ese proceso de crecimiento, de consolidación del partido, se mantiene. Todas nuestras tareas a nivel de Secretaría de Organización, a nivel de afiliación, a nivel de propaganda, a nivel de comunicación, están todas en marcha y están todas funcionando. Entonces, la Fuerza del Pueblo lo veo como consolidándose de manera importante en el principal partido de oposición. Ahora, toda la razón te doy cuando hablas de que en este escenario actual, en un escenario tripartito, 3 fuerzas, es difícil que uno gane solo contra los demás, y sobre todo cuando hay uno que está en el poder. Eso es muy difícil. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de que de cara al 24, como va encaminando este gobierno a un gran desastre, habrá una gran coalición, habrá una gran alianza electoral para enfrentar al gobierno y al partido de gobierno, y por supuesto estaría encabezado por la Fuerza del Pueblo y todos los partidos que quieran, que se sientan en la misma filosofía de progreso, de avance del país, y entrarán a esa gran coalición, como ocurrió ahora. Ahora, de manera indirecta, hubo una gran coalición en contra del PLD, la hubo, y mire el resultado. Perdieron la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría de los escaños en el Congreso y en el Senado, y obviamente el Poder Ejecutivo. Y eso exactamente le ocurrirá al PRM
pero en esta ocasión encabezada por la Fuerza del Te Pueblo. tengo una mala noticia. Y el presidente Leonel Fernández. Te tengo una mala noticia en relación a ese comentario tuyo. Es una buena parte de los partidos que fue el presidente Fernández que creó esa gran coalición de todos los partidos y de repente están haciendo filas. El bloque progresista. Están haciendo filas. Sí, pero hay filas, pero largas. Le están diciendo un momentito, usted va atrás ya en la cola. Era los partidos. Incluyendo uno grande que tiene un pariente de un gran líder. Los buenos amigos, no, ese no va. Los buenos amigos que ya han anunciado que están coqueteando con el poder, son muy buenos amigos, fueron aliados del bloque progresista en su momento, pero según las últimas elecciones creo que no llegan al 1.5%, o sea que no hay mucha preocupación ahí. Ahora no lo disminuya porque están del otro lado. Dije, en su momento fueron aliados importantes. Ahora, de acuerdo a su última participación, porque tú te proyectas a unas elecciones con las anteriores, en las anteriores, juntos todos no llegan a 1.5%, entonces tú sabes que tú sabes que Mas fue ministro del gobierno de dos de los gobiernos del presidente Fernández. Claro. ¿Dónde está Mas Puig? Está en el gobierno. Pero, óyeme, Orión, los partidos y las personas que están en política por un cargo no nos preocupan. Nos preocupan los partidos y las personas que están en política por una causa. Muy bien. Esos son los que queremos. Vamos a ir a un cambio, señor. Como ustedes ven, estamos hablando de política. Vamos a vincular política y economía en el próximo segmento con César Fernández, secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo. Y qué bueno que estemos hablando de política porque estamos en democracia. Nos vemos en un momento. Para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy bien, Punta Catalina. Punta Catalina es un proyecto del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno del presidente Medina, ¿correcto? Correcto. Se construyó cuando el presidente Leonel Fernández todavía pertenecía, como ustedes dicen, al viejo partido. Al viejo partido. No más palabras, magistrado, yo creo que ustedes son corresponsables de Punta Catalina. Punta Catalina, tú lo dijiste, produce y gana una cantidad anual de dólares, de divisas. ¿Tú crees que es verdad que hay una privatización o tú crees que el gobierno la está protegiendo de la depredación de los partidos políticos, como se ha dicho? Yo pienso que en el fondo, obviamente, se ha debatido en diferentes escenarios actualmente, que el modelo de contrato de fideicomiso que se presentó a la nación a través del Congreso tenía así esa brecha con aquel fideicomitente adherente que le permitía al comité técnico en su momento agregar nuevos personajes o nuevas entidades a este fideicomiso. Obviamente, no solamente con eso, también con la capacidad de poder poner la planta en garantía como un préstamo sin límite a sola firma del comité técnico. Todas esas... préstamos que no iban al Congreso entonces. Que no iban al Congreso, ya. El Congreso, mediante ese contrato, le estaba dando el 100% de potestad al comité técnico para coger prestado, para hipotecar la planta y para al final del término de los 30 años entregar nada. La planta pudo haber desaparecido y no había ningún compromiso. El compromiso solamente era del Estado. Entonces, con respecto al término de la depredación, yo pienso que estuve leyendo el informe que hizo el buen amigo Aristi Escuder sobre el informe preliminar, porque el gobierno de manera inteligente de un informe preliminar por los pelos lo que le conviene y pone en la prensa que la planta se está oxidando, que la correa no funciona, y cuando te vas a los informes preliminares reales no es así. Está todo bastante claro según se explica. Y la correa funciona, el tema de la aparente oxidación en los pilares de la planta es sencillamente una cobertura exterior, que es lo correcto que se oxide, para eso está. Pero de llegar al eje central de los pilares falta mucho espacio y está todo previsto. Pero sin entrar en mucho juicio de valor, yo pienso que lo primero es darle certeza a lo que dijo el presidente de la República en su discurso de 3 minutos el domingo. ¿Qué dijo el presidente de la República? No tenemos
o sea, apenas se acaba de entregar una auditoría técnica, que es a la que estamos haciendo referencia. No tenemos auditoría financiera y yo voy a solicitar una segunda auditoría a la Cámara de Cuentas. Entonces, eso no está mal. Eso no está mal, es lo que estoy diciendo ahora. Partiendo de ahí, ese proceso hay que detenerlo. Y no es que tomemos ahora el contrato de fideicomiso, lo llevamos al Consejo Económico, no. Devuelva eso, señor. Y espere todo lo anterior. Cuando tengamos todo lo anterior, entonces usted lleva todo lo anterior a la discusión del pacto eléctrico. Y deje su fideicomiso por ahí, hasta tanto ver cuál es la realidad de Punta Catalina, porque usted decía en la oposición que Punta Catalina valía 3.500 millones. Ahora dice que son 2.300 y quiere desacreditarla para decir que valen 1.000 y entregarle una cuestión de 2.500 al sector privado. Entonces así, ¿no? Pienso que no se está haciendo, democracia con la posible administración de Punta Catalina. Debe haber un modelo, y es mi opinión. Sí. Porque a veces la gente dice, mira, que es del equipo de Leonel, atacando la privatización. No. Lo que nosotros hicimos en su momento fue capitalización de empresas, que es una cosa diferente. Y no la estamos satanizando, estamos de acuerdo, pero con prudencia y con controles. Y siempre que el Estado tenga representantes dentro de los modelos que ¿Ustedes creen que debe privatizarse Punta Catalina? La administración no veo por qué no, pero que hayan miembros de la CDE, de Energía y Minas ahí dentro, que sean la garantía, que sean los ojos del pueblo dentro del modelo de operación y mantenimiento. Si queremos eficiencia, si queremos que la planta se mantenga, es sencillamente que haya un modelo ejemplar de operación y mantenimiento de la planta. Pero nada que ver con los activos de la planta. Nada, usted no tiene por qué vender el puerto, usted no tiene por qué ceder los 7 millones de metros cuadrados que hay. No, ¿por qué razón? Pero entonces está de acuerdo con el fideicomiso, que sea encapsulada en el fideicomiso. No necesariamente un fideicomiso, por eso te digo que mi postura es que se retire el fideicomiso, se haga una evaluación de la planta con todas las auditorías pertinentes y entonces en el marco de la discusión del pacto eléctrico, ahí se determine qué se puede hacer con Punta Catalina. César, el gobierno parece que va por el camino en términos de debate, de enfrentarlo. Van a defender el fideicomiso y le ha señalado que el gobierno ha recuperado más bienes del pueblo que todos ustedes, que el PLD y que Fuerza del Pueblo, porque dice todos los gobiernos, es decir, ustedes están incluidos, y lo incluye en uno de ellos. Habla del Consejo Estatal del Azúcar, que recuperó más de 100.000 tareas que estaban depredadas, regaladas a terceros, y habló de la autopista del Nordeste, que dijo, para que no dijeran que fue Hipólito Mejía el que hizo ese contrato, dijo, fue a partir del 2008, o sea, en el 2008, si mal no recuerdo, el presidente era Leonel Fernández, es decir, embarró a todo el mundo. Mira, casualmente nosotros en el partido, junto a un equipo de trabajo, hicimos un estudio interesante sobre el peaje sombra, como se ha denominado, y lo publicamos. De hecho se publicó un artículo en la prensa nacional y fuimos a varios medios a hablar de esto. Y el peaje sombra, para tratar de resumirlo lo más rápido posible, es una obra concesionada, para que los amigos televidentes y redvidentes nos entiendan. Una obra concesionada, cuando un Estado tiene una necesidad de construir algo y no tiene los recursos, busca a alguien del sector privado que haga la obra y entonces con lo que esa obra produzca, entonces se repaga la obra. Puede ser una carretera, puede ser un puente, puede ser una hidroeléctrica, puede ser una termoeléctrica, como el caso de Punta Catalina. De eso se trata. En su momento, el gobierno del presidente Hipólito Mejía reconoce que hay una necesidad de desarrollar el Nordeste y de conectar el Nordeste con el Distrito Nacional y el este del país. Y en una carta que le envía el 10 de agosto del año 2001 al presidente del Senado, el ingeniero Ramón Alburquerque, le explica que esa carretera se necesita para conectar Santo Domingo con Samaná, con Las Terrenas, con el nuevo aeropuerto que se está construyendo, etcétera, etcétera, con todo el Nordeste. Esa es la motivación. Y le dice que va a haber un ingreso mínimo garantizado del peaje a través del gobierno. Es decir, si no pasa la cantidad de carros que se estima, el gobierno tiene que pagar. Eso lo firmó Hipólito Mejía. El peaje sombra, claramente, nace en el gobierno del PRD de entonces, aprobado por mayoría del Congreso del PRD y solicitado por el ingeniero Hipólito Mejía. Cuando el presidente Fernández llega, recuerden que la misión de la carretera es conectar
al distrito, al Gran Santo Domingo y al este con toda esa zona. Esa es la misión. Cuando el presidente Fernández llega, el proyecto ya está iniciado y se dan cuenta de que la carretera solamente tiene 106 kilómetros y que solo llega a Rincón de Molenillo. Y se iba a gastar un dinero, se iba a hacer un compromiso a 30 años sin lograr el objetivo principal, que no había conexión con esas áreas. Terminaba en Guaraguao la carretera, justo después del tercer peaje. ¿Qué hizo el presidente Fernández? Agregarle 106 kilómetros por un mismo valor, con el mismo contratista y con las mismas entidades que prestaron el dinero. Eso fue lo único que se hizo. Es decir, que salvar a la carretera de ser un fracaso a que fuera una carretera exitosa. ¿Qué hace el presidente Luis Abinader? Igual que como están haciendo ahora, manipula información y dice que al acortar, y si pueden entrar a la página del Ministerio de Hacienda y buscan el contrato que firma el presidente de este gobierno, que firma este Ministerio de Hacienda con los contratistas, dice adelanto de terminación de contrato. Es decir, le quitan el tiempo, le quitan, señores, 17 años al contrato. A usted quitarle 17 años, usted tiene que pagar 2.000 millones de dólares en 17 años, como 1.900 y pico. Ahora usted al quitarle 17 años paga 400. Está pagando lo que usted debe al día. Si usted coge una nevera fiada a 48 pagareces y usted decide pagarla en 24, usted no se está ahorrando. Usted está dejando de pagar un interés de un dinero por el uso en el tiempo. Eso es lo que pasó aquí. Entonces, encima de esto, ahora el gobierno está encargado de la operación y mantenimiento de esa carretera, que si todos han pasado por ahí, han visto que es una carretera en perfectas condiciones, a diferencia de la autopista Duarte, que la ministra de Obras Públicas, que es un desastre, es un hoyo por donde quiera hay una alcantarilla que no sirve. Entonces esperemos que eso no pase con en la carretera del Nordeste, y peor aún, hacen una supuesta rebaja populista al peaje, que ahora también va en detrimento del mantenimiento de la carretera. Muy bien, ahora te voy a decir otra cosa que dice el gobierno del presidente Luis Abinader. Ustedes vendieron a Venezuela, a Chávez, la mitad de la refinería dominicana de petróleo, y fue este gobierno que recuperó ese patrimonio público. La gente, tú sabes que el jarabe para la memoria es algo importante, y venden en todas las farmacias y es bastante económico, y creo que, no sé si Promesa tiene jarabe para la memoria, pero deberían mandar a Palacio unas cuantas cajas. Recuerden que hablábamos hace un rato de lo que es capitalizar una empresa. Eso hizo el doctor Leonel Fernández en el 96 con la CDE, y ahí es que se crean las sedes. En un momento determinado, luego Hipólito Mejía dice que no quiere socios. ¿Y qué pasó? Sencillamente le compró la parte a sus socios. Esa es la facilidad y la flexibilización que tiene la capitalización. Recordemos que si no es por Petrocaribe y el presidente Hugo Chávez, con el petróleo a 140 en el año 2008, este país va a tener muchas dificultades. Tuvimos la generosidad del presidente Chávez en ese momento y del pueblo venezolano, y pudimos paliar esa crisis. Y en un momento determinado, con una deuda importante a ese gobierno por Petrocaribe, una tasa extremadamente blanda, una de las opciones que había era, para poder hacer ese pago, era vender, no ceder ni regalar, vender una parte importante de las acciones de nuestra refinería, que prácticamente es un intermediario, no refina nada, ahí no se refina nada. Entonces ahora el gobierno sencillamente decide recuperarlo, cambiar el socio, porque tienes el dinero, no tienes las condiciones de la salsa de petróleo de ese momento y lo puedes hacer, y no pasa nada, no hay dolo, no hay corrupción, sencillamente son estrategias de mercado que los gobiernos, con las herramientas que tienen en los momentos puntuales, tienen que realizar. César, Margarita, ¿no te parece que esa es una piedra muy fuerte en el camino, Margarita? No, yo pienso que no. Mira, lo primero es que un saludo especial a la doctora, muchísimo cariño y muchísimo éxito en su carrera. Pienso que, tal como señalaste ahorita, ahora te voy a devolver con lo que me lanzaste. No creo que ningún candidato que tenga un 4% en 2 años va a llegar a estar en un 30%. Es muy difícil. ¿Y dónde tú me diste ya? Bueno, las encuestas que yo tengo. Perdón, pero un 4% todos juntos, lo de ese partido. ¿Todos? Todos juntos. Tocan a menos de un punto porcentual. Así es. Los miembros del comité político del PLD en su mayoría apoyan a Margarita. ¿No te parece que eso, de cara a estrategias unitarias, podría enfrentar una pareja de esposo, una pareja de padre de una misma niña? Te reitero que el tema ahora es electoral, es de simpatía electoral, no de simpatía dentro de un partido. Entonces,
los ex compañeros nuestros que la están apoyando bien, que la apoyen, pero electoralmente no tienen ningún peso. Bueno, yo me voy a quedar callado porque Margarita es difícil. No, es una estrella. Margarita no suma, pero puede restar. Es una estrella y yo le deseo éxito en su proyecto. Okay. La corrupción, ustedes ya no lo mencionan, ustedes no respaldan al Ministerio Público que continúe la corrupción. Ha sido básicamente a la familia a una familia presidencial y a militares relacionados con una familia presidencial. ¿Ustedes creen que por ahí es que va la cosa? ¿Están de acuerdo? ¿Lucha contra la corrupción? Por supuesto que estamos de acuerdo. Cuando hablamos de las prioridades del país, ahorita en cuarto lugar estaba precisamente la inseguridad ciudadana, que compite mucho en el pesar de la gente con la corrupción. Y siempre la Fuerza del Pueblo recuerda que quien ha implementado la mayoría, si no todas las medidas en los gobiernos de transparencia, de garantías del manejo de la cosa pública, ha sido el doctor Leonel Fernández. Y siempre nosotros, siendo coherentes, estaremos desde el lado de la lucha contra la corrupción. Ahora bien, como lo dije la otra vez que estuve aquí en Rajatabla, lo que pensamos en la Fuerza del Pueblo, que de las 7 medidas de coerción que hay para los hasta ahora imputados en alegados actos de corrupción, no tiene que ser la más severa. Quizás la cárcel preventiva, 1 año, 18 meses de prisión, creo que son un poquito excesivas. Si hay alguien que esté acusado, que tenga la oportunidad de defenderse, que construya su caso y que en los tribunales del país entonces se aclare. Luego que esté condenado y que sea irrevocablemente juzgada la cosa, cuando tendrá su sentencia. Pero mientras tanto, creemos que es excesivo. En el Consejo Económico y Social se puso en primera línea en su agenda de discusión una posible reforma constitucional para darle garantía al Ministerio Público, etcétera. Ahora, acordándome yo de las actuaciones del presidente Fernández y de ustedes, del hoy Partido Fuerza del Pueblo, le pregunto, ¿ustedes saben dónde queda la Plaza de la Bandera y dónde queda la explanada del Congreso Nacional? ¿Se le olvidó? ¿No saben dónde está? Pregunto. Sabemos dónde está, pero todo su debido tiempo. No, yo no he dicho nada. Pregunto que sí, por casualidad, para mandarle un location. ¿Te ves cuando tú buscas? No, hay unos muchachos ya haciendo los panfletos por ahí. De verdad, ha sido un gran privilegio y yo pienso que hemos hecho una buena conversación. Siempre me agrada conversar contigo en televisión, porque hablamos de política a profundidad. Gracias, César, por estar con nosotros. Yo espero que esté, no solamente en este programa, acuérdate que son 3 que tenemos, de manera que en cualquiera de ellos, con mucho gusto, que tú quieras, o cualquiera de los miembros de Fuerza del Pueblo que estén ahí, con mucho gusto los recibimos. A ustedes, mis amigos, muchas gracias. Este es un programa reflexivo para gente que piensa. Nos vemos los jueves y nos vemos los domingos a través de Teleradio América y a través de Super TV 55. Nuestro agradecimiento a toda la región del Cibao que siempre nos reportan audiencia y nuestro agradecimiento a la comunidad dominicana en los Estados Unidos que también nos reporta audiencia. La próxima semana, con la gracia de Dios, estaremos de nuevo con ustedes en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.